soy del programa de TIC, tercer cuatrimestre. En segunda línea de tiempo, ya de acuerdo a las exposiciones de los compañeros anteriores, corresponde ahora a Windows 98. Windows 98 fue un sistema operativo que fue como una recopilación fue una recopilación de todos los sistemas anteriores, Windows 95, Windows NT, Windows 3.1, y lo que hicieron fue integrar todos estos sistemas operativos para crear un sistema operativo mucho mejor, mucho más confiable, digamos a nivel de las personas y a nivel de empresas. Yo les traje aquí estos folleticos, los compartan, tienen pues como la información básica de Windows 98. En la exposición de hoy vamos a instalar el Windows 98 paso a paso, comenzando desde OS. Los requerimientos mínimos que se necesitaba para Windows 98 era tener un procesador de 486 o 66 MHz, preferiblemente Intel, recomendaba Microsoft para la instalación de este sistema operativo. Adicional a eso, necesitábamos una memoria RAM de 16 MB o superior y un espacio en disco de 295 megas, que era el espacio mínimo que necesitábamos para la instalación de este sistema operativo. Adicional a eso, pues teníamos unas opciones que era tener una unidad de CD-ROM o DVD-ROM y unidad de disquete, y tener un monitor o una tarjeta de video que soportara resolución VGA. ¿Listo? Entonces vamos aquí a empezar con la instalación del Windows. Lo primero que nosotros debemos hacer es ingresar al setup de la máquina. Aquí ya arrancamos nuestra máquina, entramos al setup y aquí hacemos la configuración de nuestros dispositivos. Aquí lo que hacemos primero es configurar la fecha, la hora, el año. Acá nuestra unidad primaria maestra debe ser el disco duro. En este caso tenemos un disco duro de 80 GB. La segunda unidad esclava primaria, pues no tenemos nada. En la segunda tenemos nuestra unidad de CD-ROM. En este caso tenemos una unidad de DVD, que es nuestra secundaria maestra. En la secundaria esclava no tenemos ningún dispositivo, y nuestra unidad de disquete, que es de 1.44 megas, que es la que necesitamos para empezar a instalar nuestro sistema operativo. Luego lo que hacemos es que entramos aquí a las opciones avanzadas del sistema, habilitamos nuestro boteo, y el primer boteo que tenemos que hacer es dejar configurado el floppy o la unidad de disquete. Luego que ya tenemos esto parametrizado, le damos guardar cambios y dejamos que inicie la máquina. Está aquí la máquina. Lo primero que va a hacer es buscar la unidad de disquete y nos dice que listo. Ahí encontró un disquete que tiene una información. Y aquí nos da tres opciones. La primera, que es iniciar PC con compatibilidad con CD-ROM, sin CD-ROM, y ver el archivo de ayuda. Entonces lo que seleccionamos es la primera opción, que es con compatibilidad de CD-ROM. Y él empieza a cargar la información que tiene en el disquete o en el disco de inicio. Es algo muy similar a lo que vimos en las primeras exposiciones, cuando nos mostraron cómo se instalaba el MS-DOS, ya que aquí solo utilizamos comandos para poder ingresar a las diferentes opciones. Bien.
pueden ver, esto digamos, toma un cierto tiempo para que cargue todas las opciones que tiene el disco de inicio. Entonces aquí nos muestra una información y nos dice que el drive E es la unidad de CD-ROM, que es donde tenemos nuestro CD de instalación de Windows 98. La unidad A es el disquete o el floppy. Ya cuando ya nos ha cargado todas esas herramientas, entonces utilizamos nuestro comando fdix. Aquí nos sale un mensaje, nos dice que si deseamos activar la compatibilidad con discos grandes, esta se debe activar, le debemos dar que sí, ya que Windows 98, como trabajaba con el sistema de archivos FAT32, y esto era para capacidad de más de 2 terabytes de información en los discos. Entramos, nos despliega un menú donde nos muestra las siguientes opciones. La primera, que es crear una partición o una unidad lógica de 2, que es la que tenemos que crear para poder montar nuestro sistema Windows 98. Antes de crear una partición, pues entramos por la opción 4 para que nos muestre si existe alguna partición en el disco. Y efectivamente aquí nos dice que ya existe una partición primaria de 2. Entonces lo que voy a hacer es borrarla para volverla a crear. La borro con la opción 3. Como es una partición primaria, entonces selecciono la opción 1 y me pregunta que si deseo eliminarla, le digo que sí, me pregunta la etiqueta del volumen, y si se dan cuenta en la parte superior hay una opción que nos dice etiqueta de volumen. Si ahí en ese campo hubiera un nombre, debemos escribirlo tal cual como aparece en la parte de abajo para que él nos pueda eliminar esa partición. Como no tiene nada, entonces el campo en blanco, le digo que sí. Con Escape me devuelvo al menú anterior, ingreso a la opción 4, como si se dan cuenta ya no hay ninguna partición, entonces le voy a crear una partición. Con opción 1 ingreso a crear una partición primaria, que es la que necesito para el sistema operativo, y él aquí hace como una revisión del estado del disco. Y les voy a mostrar para que por favor ustedes... Estas son las unidades de disquete, son viejitas, estas ya salieron del mercado, para que por favor las compartan, las puedan mirar. Estas son las unidades de disquete de 3.5 o el más conocido como floppy. Y esto trabajaba con un bus de datos como este, que era el que conectábamos a la UART para que transfiriera los datos. Este es el bus de datos. No, no está roto, es bien así, de fábrica. Y los disquetes, de pronto ya los conocen, de pronto los que no los conocen, pues se los presento, esos son los disquetes. Luego de que ya termine de hacer la revisión de nuestro disco, él nos pregunta que si deseamos utilizar el máximo disponible de nuestro disco duro. En este caso, como el disco duro era de 80 gigas, yo le voy a decir que no, para poder realizar particiones en el disco. Si yo le digo que sí, él solo me va a crear una partición del tamaño total del disco. Entonces yo le voy a decir que no. Él vuelve a hacer otra revisión. Estos son los discos duros. Estos ya son de conectores IDE, que son los más antiguos. Los discos duros IDE, por favor, no vayan a dejar caer, porque los discos aún están en un buen estado. Ese es de 40 gigas de capacidad de almacenamiento. Y trabaja con una velocidad de 5400 RPM, que es creo que revoluciones son como la velocidad de transferencia de datos.
Luego de que aquí termina de hacer de nuevo la comprobación, él me está preguntando qué porcentaje voy a utilizar de nuestro disco duro. En este caso tengo 12.993 megas de porcentaje. Yo voy a utilizar una porción pequeña, voy a utilizar solamente 2.000, que esto equivale a 2 gigabytes. Y él me dice que ya fue creada la partición. Me devuelvo. Aquí me vuelvo con escape. Él me dice que debo reiniciar la máquina y formatear el disco para poder continuar. Aquí me devuelvo. Para reiniciar mi máquina no tengo que presionar ningún botón, simplemente presiono control al suprimir y él se reinicia. Mantengo mi disco de inicio en la unidad de disquete porque sí, necesito seguir trabajando con el disco de inicio. Pues bien, ingreso por la opción 1, compatibilidad con CD-ROM. Y por aquí tengo unas memorias DIMM, son bastante viejitas, y la que mayor capacidad en ese entonces había era de 512 megas. Estas son memorias pequeñitas, estas de 128 megas, si se dan cuenta pues son bastante pequeñas. 64 megas memorias RAM, eran memorias DIMM. Esos eran todos los pasos que teníamos que hacer previos para instalar nuestro Windows 98. O sea que en una máquina de las viejas, ¿cuánto se demoraba? O sea, porque la máquina se puede instalar. A máquinas anteriores pues podíamos tardar 1 hora, hora y media, dependiendo de, digamos, dependiendo también de la máquina y que todo el hardware estuviera en óptimas condiciones, porque él siempre, digamos, Windows 98 lo que tiene es que él siempre revisaba el hardware y al encontrar algún problema no dejaba instalar nada. Aquí vuelvo ingreso a esta opción, ya tengo mi disco duro listo, ya le creé su partición, FAT32, y siempre él asignaba la letra C para el disco duro. Entonces yo con el comando digito la letra C, 2 puntos, aquí ya estoy en el disco duro. En este caso, pues como el disco duro no tiene nada ni tiene formato, entonces me toca proceder a formatear el disco. Vuelvo a la unidad A. Y si yo quiero ver toda la información que tiene el disquete, le doy el comando dir y él me muestra todos los archivos que contiene el disquete. En este caso, como voy a formatear, voy a utilizar el comando format, le doy C, format, C 2 puntos para que me formatee la unidad C. Digite mal el comando. Anular. Limpia pantalla. Entonces aquí me sale un mensaje donde me dice que se van a perder todos los datos fijos de la unidad C, que si deseo continuar con el formato, yo le digo que sí. Y él empieza a formatear nuestro disco duro. Empieza al 0 y termina en 9.